vamos a conversar sobre un personaje que en estos momentos tiene una gran importancia. Y es que tal vez en marzo del año pasado muchos peruanos se preguntaban quién era Martín Vizcarra y por qué habría de asumir la presidencia sin ningún tipo de respaldo político en el Congreso, y todo un camino que lo ha llevado a tomar decisiones muy drásticas e importantes. Así que Rafaela León ha hecho un extenso perfil del presidente en el que comenta detalles de este camino que ha tenido que ir recorriendo poco a poco. Hola Rafaela, ¿cómo estás? Bien. Quería comenzar preguntándote, cuando tú empiezas este libro, ¿quién era Vizcarra para ti y quién es Vizcarra para ti al finalizarlo? Curioso, primero lo has descrito bien bien el libro, ¿no? Es un perfil, pero en medio del recorrido de todos estos años difíciles, ¿no? En que llega y se instala, ¿no? Vizcarra era un exgobernador regional eficiente, ¿no? Yo incluso, te hablo 2014, por ahí, me acuerdo claramente, vi un artículo en Gestión, por ejemplo, y por ahí una columna de opinión que más o menos decían quién es este hombre que está haciendo que las cosas más o menos funcionen en Moquegua. Entonces, ¿por qué no miramos más a Moquegua? ¿Por qué no miramos más a lo que sí funciona? Estamos tan acostumbrados a lo que no funciona, a criticar todo el tiempo. Y yo decía, pero acá hay algo que sí está funcionando. Pero me olvidé de ese asunto hasta el 2016, en que gana las elecciones Kuczynski, y yo, bueno, toda la atención mediática estaba en vamos a entrevistar a Kuczynski, pero yo le decía, si tenemos que buscar otra historia, miremos a su vicepresidente, que en algunas cosas es como la antítesis de Kuczynski, ¿no? En otras cosas se le parecen también. Pero mi jefe me dijo, bueno, va a ver si quiere, ¿no? Y le propuse ir a Moquegua. Y estuve sábado, domingo en su mundo, ¿no? Con su... Me acuerdo que lo condecoraron, o en una escuela lo condecoraron, y en fin, estuvo en familia, o sea que ahí tuve un primer acercamiento, digamos, en su entorno íntimo. Y ahí, ¿no? nace la famosa portada de Somos de Juan de Frontón. Claro, antes de viajar alguien me dijo, oye, por si acaso, Martín Vizcarra ha sido campeón de frontón, de joven, de repente, ¿no? Que busque su raqueta, hazle una portada, sí. Y conseguimos esa portada. Él le encantó la idea, subió, trajo su raqueta, su paleta de madera, y incluso me acuerdo, eso acabó siendo una imagen interesante para hacer un símil con la política e incluso con su propio estilo de hacer política, ¿no? Entonces, a lo largo del libro aparece de rato en rato esta estrategia, cambiar la estrategia en el camino, no saber, tener un muro adelante. No es un rival que tienes al frente, sino que te respira en la nuca, que es lo que tú dices. Que tienes que aprender a sondearlo y a estudiarlo periféricamente, digamos, ¿no? Y a cambiar la estrategia en el camino. Puede ser muy radical tu cambio de juego, ¿no? Eso me pareció clave, ¿no? Entonces esa portada le agradó, además, porque y se acordaba, ¿no? Después, cuando lo he buscado ya para entrevistarlo como presidente, informarle, voy a hacer este libro, etcétera, él se acordaba de esa portada. Y le agrada, tiene una vanidad, la vanidad de los políticos, ¿no? No es el vanidoso Alan García o el Toledo que pudo haber sido en algún momento. No es de andar pontificando ni alardeando. Es otra vanidad, es una vanidad de quiero saber, estar muy enterado de qué se escribe sobre él. Ahora, ¿cuán arriesgado es escribir sobre un presidente en funciones? Porque uno pensaría, hay cierta afinidad, pero también uno encuentra cierto desencanto del presidente en estas páginas. Claro, esta idea como libro ya se presentó claramente agosto-septiembre del año pasado en un taller de crónicas con Luis Johamovich, que acabó siendo el editor del libro. Entonces, era como, él acababa de presentar su mensaje a la nación muy potente, luego sus reformas, luego cuestión de confianza, era una tras otra, ¿no? Entonces se iba empoderando como personaje, como presidente. Ya empezaba a verse como una figura política, porque meses antes te había comentado de que no se le veía como presidente. Claro, parecía hasta cierto punto un títere del fujimorismo, del poder. O sea, Keiko Fujimori era dueña del Congreso, más o menos. Entonces todo parecía indicar que Vizcarra sería un dócil presidente, manejable, digamos, ¿no? Pero eso tiene un punto de quiebre, que lo comentas en el libro, y es esa sensación de Vizcarra de no querer ser menospreciado por ser de provincia. Claro, en general lo que no le gusta
me he dado cuenta es que se pretenda sugerir que no es un hombre preparado o que vino de la nada. Lo que intenta es que la gente recuerde que tuvo un gobierno regional importante, que digamos que tiene otras cualidades quizá políticas, claro, exacto. Su momento político de nacimiento, o bautizo político, mejor dicho, fue el Puente Montalvo en Moquegua, durante el Moqueguazo el año 2008, ¿no? Es más, él me llevó a ese puente y me dijo, aquí me hice político, ¿no? Es como, eso lo recuerda mucho, son sus momentos claves que él tiene bien definidos, ¿no? Entonces, incluso eso fue un trampolín, si se quiere, para 2 años después, ya era un ingeniero conocido que cuando postula a la presidencia regional, gana, ¿no? Entonces, lo que te decía es que él siempre está muy interesado en que se conozca que él ha salido político con esfuerzo, digamos, ¿no? De una manera atípica, un ingeniero, sin partido, no se formó, llegó tarde a la política, cuarentón, ¿no es cierto? Podría haber sido aprista porque su padre fue un importantísimo dirigente regional a nivel de todo el sur, del APRA, pero en el fondo también pesaba mucho, es curioso porque pesaba mucho el muro que levanta su madre entre los hijos, Martín y sus hermanos, y la vocación política del padre, ¿no? Era la política, claro, la política, por tu culpa se nos han cerrado muchas puertas, le decía Doris, la mamá, al padre. Y sin embargo el padre, sin poder evitar ser político, porque era su vida, iba todas las noches al partido, que quedaba a pocas casas de la casa, ¿no? Ahora, ¿esto no pasará lo mismo con la familia presidencial ahora? Es posible, porque cuando hablé con la primera dama, Maribel, ella trataba de acompañar a su esposo, digamos, ella ha sacrificado varias cosas por estar con él ahora, ¿no? Digamos, tiene una licencia en su escuela de Moquegua y era directora de una escuela inicial. Y lo extraña muchísimo. Extraña mucho, ella es una mujer muy reservada, tímida también, amable. Si tú la llevas, me da la impresión de que el único lugar donde se siente como pez en el agua es en un salón con niños, ¿no? Pero en una Lima que no entiende todavía o que no se adapta tanto, y de pronto la llevan a Canadá y sigue los pasos de su esposo político porque tiene que hacerlo, porque le gusta acompañarlo. Pero los dos se necesitan, comentabas también en el libro. Sí, tienen una relación muy, muy cercana, ¿no? Siempre, recuerdo cuando estuve el 2016 en Moquegua con ellos, no los vi separarse ni un segundo, ¿no? Ella es el soporte emocional del presidente, pero, sin embargo, no toma decisiones, o sea, no es ella a quien el presidente va y le pregunta qué te parece, hago esto. No es como el gobierno anterior. No como los gobiernos anteriores. Claro. Ahora, respecto a esta decisión de convertirse en el presidente, yo me imagino de que ha sido una de las decisiones más difíciles de Vizcarra, pero ¿cómo llegas tú a esos momentos tan curiosos y tan poco conocidos? ¿Cómo logras que el presidente te cuente ese tipo de eventos? Porque hay datos que no se sabían y comienzan a esclarecer ciertas dudas que uno tenía sobre lo que había pasado durante los momentos más críticos, que es el final del gobierno de Kuczynski. Claro. Ahí hay dos cosas, ¿no? En algunos momentos en mis conversaciones con él, me he dado cuenta que él tenía ganas de que se supieran cosas, de contar cosas, tenía ganas de hablar. En otros momentos, creo que por defecto de los periodistas sabemos que la gente en general y los políticos en particular no te van a contar todo, ¿no? Y tampoco hay que creerles todo, para eso hay que ir a contrastar inmediatamente, complementar con otras fuentes, ¿no? Pero sí, el presidente me ha contado cosas que sentía que podrían ya saberse, ¿no? Y que ya era el momento de que se supieran, ¿no? Quizás su relación con Kuczynski es una, por ejemplo, ¿no? Si alguna vez hubo afecto, eso se quebró en algún momento. Y sin embargo,
A veces pienso si volverían a trabajar juntos, ¿no? Evidentemente es imposible por la condición ahora de Kuczynski, pero si fuese ese el escenario, quizás se volverían a buscar el uno al otro, ¿no? Claro, porque ha sido, durante la campaña se necesitaron mucho. Ha sido necesitarme tú y necesitarte yo, ¿no? ¿Y con respecto a Mercedes Arauz? Con Mercedes Arauz la relación es cíclica, ¿no? Yo entendí cuando conversé con ambos en distintos momentos que se llegó a generar una suerte de amistad en la campaña del 2016, porque Vizcarra era un hombre que llegaba de Moquegua a instalarse como nuevo en la campaña, sin partido, sin ser parte del partido, y a buscarse un sitio, ¿no? Y de alguna manera Meche también, porque Meche tenía una ambición mayor, claramente. Que ya la había presentado la vez pasada en el 2011 cuando quiso postular a la presidencia con el APRA. Exacto, Meche es más política, ¿no? En ese sentido hablo de la ambición política, pero digamos, una mujer en una campaña muy masculina, salvo por Susana de la Puente, era la preferida, Meche era la preferida de PPK, entonces al resto no le gustaba mucho, se acomoda un poco y empalma bien con Vizcarra. Y ahí entra un tercer cuadro que es Maximiliano Aguiar, también externo, ¿no? Entonces, es un personaje muy importante en tu libro, en el que comentas que es un soporte muy importante, que a pesar de haber sido muy criticado, se mantiene firme en su trabajo de asesorar al presidente. Claro, y no es el maquiavélico, asesor, estratega, yo creo que está bien lejos de eso. Es un soporte importante para el presidente, ¿no? Sí le consulta cosas, pero es el presidente finalmente el que decide, ¿no? Con Maximiliano Aguiar viene a Lima 20 días al mes más o menos, y su trabajo cuando está trabajando en Palacio tiene reuniones breves de 5 minutos, unas 3 o 4 veces al día con el presidente, ¿no? De acuerdo a lo que se va saliendo en las noticias, van sopesando respuestas o ideas que fundamentar, ¿no? Ahora, mucho tiempo se escuchó de que tal vez toda esta crisis política que se vivió podría servir para una serie de Netflix como House of Cards en algún momento, pero cuando uno lee el libro se da cuenta de que no, de que más que el tema maquiavélico, lo político, era un episodio lleno de dudas, lleno de temores, lleno de incertidumbres. Sí. ¿Cómo logras tú contar este momento? Porque yo me imagino que uno de tus retos más importantes era, no quiero que se lea como una nota informativa extensa de lo que había pasado, sino que verdaderamente sea una historia que cuando uno lo lee parece lejana, pero en realidad ha sido hace unos cuantos meses. Claro. Fue muy interesante el proceso, ¿no? Porque siempre, digamos, si en un principio yo pensaba en hacer una biografía, eso se desbarató rápidamente porque seguían ocurriendo cosas. Entonces yo dije, esto tiene que ser un reportaje, ¿no? Un reportaje me llevaba a buscar la mayor cantidad de fuentes posible, ¿no? Al final llegaron a ser casi 60, entre fuentes de primera mano, de primera línea, ¿no? Los que participaron en un solo momento, todos, ¿no? En otros casos eran fuentes de segunda línea y en otras fuentes que prefirieron el anonimato también, ¿no? Pero claves. Y de todos lados, fujimoristas, del gobierno, familia, gente que trabajó con el Ministerio de Transportes, en Moquegua, etcétera. Eso por un lado. Entonces yo siempre supe que tenía que hacer esto un reportaje. Y claro, yo decía, qué temeridad, una especie de temeridad hacerlo acabó siendo un reportaje con vida propia, ¿no? Porque seguían ocurriendo cosas. Entonces, y la incertidumbre, si te das cuenta al leer el libro, la incertidumbre está de principio a fin. Es como la columna vertebral de esto que no sabemos a dónde nos lleva, ¿no? No tiene punto final, es imposible cerrar el libro. En todo caso, me pregunto yo, ¿cómo queremos que termine? ¿Qué final queremos darle, no? Entonces, era un trabajo de tratar de no distraerme con el día a día. Los periodistas estamos acostumbrados a eso, ¿no? A la hojarasca del día, pero eso no podía distraerme de mi personaje, de lo que estaba yo construyendo, ¿no?
En el camino también, claro, tenías al presidente empoderándose y de pronto otra vez Caía. errático y yo decía... Y ausente. Ausente, muy silencioso, encerrado y de pronto, ¡plim!, alguna decisión radical. Y ahí viene una de mis últimas preguntas, que es, qué difícil o qué arriesgado publicar un libro del presidente cuando no sabías que el momento de la publicación podría ser o muy beneficioso para el libro o muy perjudicial para él. Sí, claro, ha sido mi angustia permanente. Sí. Pero qué suerte has tenido de que justo se lanza en el momento tal vez más importante del gobierno de Vizcarra. Es posible que esta suerte de actitud kamikaze sea su renacer, una especie de renacer político para más adelante, ¿no? Él se está haciendo político, por eso es que era la palabra tan importante, construcción, él se está construyendo, ¿no? Parece un aborto de sí mismo, pero otros podrían verlo, quizá yo me atrevería a verlo como un futuro. Una última pregunta, ¿el presidente ha leído este libro? Entiendo que por falta de tiempo no, pero sé que todo Palacio lo ha leído y le han comentado, él ha preguntado también. Y incluso me comentaron que en alguna reunión con ministros o con sus asesores ha leído en voz alta una parte, la parte que yo digo que jamás sería congresista, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, Rafaela, por haber venido. No sé si podrías comentarles dónde podemos encontrar el libro. Claro, el libro está en la Feria Internacional del Libro de Lima, hasta el próximo domingo que termina, en el stand 40 de Penguin Random House, y también en librerías, está en Crisol, está en SBS, en Ibero también, y en El Virrey. Genial. Yo recomiendo mucho este libro que he disfrutado leer con toda una gran cantidad de datos, y los invito a que puedan seguir en conexión con las entrevistas que hacemos aquí en Café El Dominical. La siguiente semana viene Francisco Ángeles. Hasta la próxima semana.